Bienvenidos una vez más, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Pastor Horacio Rodríguez les habla en esta conversación, les da la bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Seguimos hablando acerca del concepto de la naturaleza divina. Hay un texto que está allí en Juan 8:58. Juan habla mucho de la naturaleza divina de Jesús. Incluso inicia su libro planteando, no se preocupa de su nacimiento, de ningún detalle, sino que parte enseguida diciendo, él en principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El énfasis que va a hacer en su libro, ese libro de amor y de cariño hacia nosotros, que Dios era nada menos que Cristo y Dios mismo. Bueno, Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Una declaración bastante arriesgada, podríamos decirlo así, pero él estaba diciendo la verdad y no podría decir otra cosa, no podía mentir. Entonces Jesús tuvo que decirle, fíjate, cuando dice antes que Abraham fuese, yo soy, ahí él estaba poniéndose en el terreno de la divinidad, y eso le podía costar la vida. Ahora, si uno lee un poquito a los versículos anteriores, una discusión que está teniendo con estas personas que siempre estaban detrás de él, tratando de pillarlo en algún desliz, alguna cosa, hacerlo caer. Uno se da cuenta de que están hablando de algunas características que solamente el Mesías debería tener. Dice, de cierto digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Eso lo está diciendo Jesús con ellos en una conversación allí del 8:51. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonios. Te fijas, está siendo enfrentado a una situación bastante difícil. Y además le dice, Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Estás equivocado. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Entonces aquí viene, ya entrando en el tema, Jesús como respuesta. Respondió Jesús, le dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Yo creo que comenzó a encenderse aquí la furia de ellos en relación a lo que él estaba respondiendo. Pero vosotros no le conocéis. Mira cómo se está acercando a ser igual a Dios. Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y profundiza más el tema Jesús, y les dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Bueno, se pasaron porque no tenía 50 años siquiera. Claro, ellos estaban tomando lo que sucede en forma literal lo que él estaba diciendo. Él estaba yendo más allá de las palabras. Él no estaba diciendo que... Claro, era lógico pensar de que si él no tenía 50 años todavía, ¿cómo podía haber visto a Abraham? O podía ser antes que Abraham. Pero el Señor le estaba hablando de su eternidad. Y aquí le está mostrando su divinidad en realidad. Hay otros textos que también hablan de lo mismo. Por ejemplo, cuando Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Si yo digo, yo soy locutor, por decir un caso, claro, la gente entiende. Pero en el caso del Señor Jesús, cuando Él habla del yo soy, era otra cosa. Yo soy, eso estaba destinado solamente a Dios. Entonces él se estaba haciendo Dios. Fíjate, y después cuando en San Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de crear el mundo yo estaba contigo. Entonces ahí ya se estaba haciendo Dios él, y estaba cometiendo una blasfemia de acuerdo con lo que... Bueno, como digo, si él no hubiese sido Dios habría sido una blasfemia. Ahora, lo interesante es que Éxodo 3:13 relata cuando Moisés se está siendo asignado para volver a sacar al pueblo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Entonces, en esa conversación, Moisés le dice a Dios, he aquí que yo a los hijos de Israel, ¿no es cierto?, voy a ir a ellos,
puntualmente capítulo 3, versículo 13. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Porque el Yahvé lo conocía, ¿no es cierto? Pero mira la respuesta que da Jehová en ese caso. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y recuerda que Cristo acá, cuando uno lee Juan 8:58, que lo habíamos tomado, dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, usa esta misma expresión. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos? Tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Allí hubo una intervención divina para protegerlo. Claro, porque fíjate, el término que él está utilizando aquí es un término, el yo soy, es el título de Yahvé o Jehová. Es como decir, yo soy Jehová. Claro. Decirlo así, yo soy Jehová. Entonces, ¿te imaginas quién podría decir yo soy Dios? Bueno, hay muchos que lo han dicho y lo están diciendo en este momento. Están llevando una cantidad de gente hacia la perdición, pero tenemos que considerar que el Señor Jesús estaba diciendo lo que Él era sencillamente. No estaba mintiendo, les estaba diciendo la verdad, pero el problema era que ellos no querían ver, ellos estaban ciegos. Y lo que los tenía ciegos eran los prejuicios. No podían imaginarse un Dios que viniera y tratara de llegar a aquellos desechados de la sociedad. Fíjate que mirando este contexto, lo que estamos hablando, allí en Tito 2.13 hay un texto que quizás uno pasa por alto algunas expresiones, ¿eh? Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjate que el escritor está uniendo a Dios con Salvador Jesucristo. Por lo tanto, cuando él dice aguardando la esperanza bienaventurada, está refiriéndose a Cristo que viene por segunda vez, ¿no es cierto? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Por lo tanto, los escritores bíblicos colocan a Dios y Salvador en el mismo nivel, la misma sustancia, en la misma forma. O sea, quien viene en realidad a buscarnos es Dios mismo, en la forma de Jesucristo, que estuvo con nosotros. Por lo tanto, Él es nuestro gran Dios y Salvador. Así lo designan los escritos, por lo menos los escritos del Nuevo Testamento, para dándoles a ellos la característica de que Cristo es nada menos que Dios. Por lo tanto, se refiere a Jesucristo en ese contexto. Qué lindo esto, considerar al Hijo como Dios mismo, que vino, muestra su característica de humilde, de servicio, como decíamos el texto al iniciar. Por eso la naturaleza divina fortalece nuestra salvación, nuestra vida eterna que Él ha prometido, y de eso debemos estar seguros. Amables oyentes, siga usted estudiando estas cosas lindas acerca del Hijo, que es el camino a la salvación. Bendiciones, nos encontramos mañana. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20 y el verso 29, dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, de acuerdo con esto, ¿qué cosas no hemos visto y sin embargo creemos en ellas? ¿Cuáles son las implicaciones de esta respuesta respecto a nuestra fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.